potenciación. ¿Qué es la potencia? Una operación que vamos a empezar a realizar ahora, y se define como que es el producto, ¿sí? Es decir, la multiplicación entre factores, ¿sí? Iguales. Eso que decimos factores son números, ¿sí? Cuando multiplicamos un mismo número varias veces, ¿sí? Vamos a tener una potencia. Cuando los números que se multiplican, ¿sí? Se denominan factores. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer 2 por 3, tanto el 2 y el 3 son factores, porque pertenecen a una multiplicación. En este caso, esos factores van a ser iguales. Como en los casos que estábamos trabajando antes, ¿sí? Que veíamos productos de factores iguales. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser una potencia? Lo vamos a definir de esta manera, como un número grande con otro número chiquito arriba. El número que está chiquito arriba nos va a indicar cuántas veces ese número se va a multiplicar por sí mismo. ¿Bien? Acá yo le puse un par de ejemplos. Por ejemplo, este que está acá, el primero, es 2 con el 3 chiquitito arriba. Eso significa 2 al cubo, o 2 elevado a la tercera potencia. ¿Bien? ¿Y qué significa este 2 al cubo o 2 elevado a la tercera potencia? El 2, el número grande, el que se llama base, lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. Entonces, ¿cómo se traduce el 2 al cubo? Como 2 por 2 por 2. ¿Sí? Después vamos a ver a qué es igual eso. Por ahora me interesa saber cómo puedo expresar eso. ¿Bien? El caso de abajo, tengo 5 con el 2 chiquito, ¿sí? Esa expresión se lee como 5 al cuadrado, o 5 elevado a la segunda potencia, o 5 elevado a la 2. ¿Bien? ¿Y qué me indica? Que tengo que hacer 5 por 5. ¿Sí? 2 veces el 5. Guarda con hacer 5 por 2. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer 5 por 2 que 5 por 5. ¿Bien? Tengan cuidado con eso. El ejemplo de abajo me dice 7 con el 4 chiquitito arriba, o sea que sería 7 elevado a la cuarta, ¿sí? O 7 a la cuarta directamente. ¿Y qué me está diciendo ese 4? Al 7... El 7 hay que multiplicarlo 4 veces. Exactamente, al 7 lo vamos a multiplicar 4 veces por sí mismo, o sea, 7 por 7 por 7 por 7. ¿Bien? Sí. Esto es un concepto general. Lo que vamos a tener que aprender, ¿sí? Son unas reglas especiales, ¿sí? Propiedades. Le decimos reglas porque son siempre así, ¿bien? Y son las siguientes que yo les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, me dice, todo número, exceptuando el 0, elevado a la 0 es 1. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo cualquier número, ¿sí? Supónganse que tengo el 54, y ese lo tengo elevado a la 0. ¿Bien? El resultado me va a dar 1. El resultado va a dar 1, exactamente. Eso es lo que significa, ¿sí? Lo que no puede ser es que el número grande también sea un 0. Después vamos a ver qué pasa en ese caso, ¿sí? Pero cualquiera sea el número, tengo otro número distinto, supónganse que tengo, no sé, 1020, ¿no? Lo tengo elevado a la 0, ¿sí? También me va a dar 1, ¿sí? No importa cuál sea el número, mientras que no sea 0, cuando lo elevo a la 0 me va a dar siempre 1. Otra de las reglas me dice, bueno, todo número elevado a la 1, o primer potencia, es el mismo número, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tenía el 54 elevado a la 1, ¿qué va a suceder? Me va a quedar 54.
¿sí? Me va a quedar lo mismo, no va a cambiar, no va a sufrir modificaciones. ¿Bien? Vamos al otro ejemplo, por ejemplo, que tenía el 1020, y lo elevo a la 1, también me va a quedar 1020. El mismo resultado. ¿Sí? Me queda lo mismo, no va a cambiar nunca. Otra de las reglas que vamos a tener me dice, bueno, el 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. O sea, que si tengo, por ejemplo, 1 elevado, supónganse, a la 54, ¿qué va a suceder en este caso? Va a quedar 1. Recuerden que 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre es 1, ¿sí? Eso no va a cambiar. Lo mismo si hubiera tenido, por ejemplo, 1 elevado a la 1020, ¿sí? Por más que el exponente sea muy grande, ¿sí? O sea mucho más grande, no importa. Siempre me va a dar 1. ¿Sí? Otra de las reglas es la siguiente. Me dice, bueno, 0 elevado a cualquier exponente, exceptuando el mismo 0, es 0. Si tengo, por ejemplo, el 0 elevado a la 54, ¿qué me va a quedar? 0. Exactamente. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, 0 elevado a un exponente mucho más grande, por ejemplo el 1020, ¿qué va a pasar? Acá tengo 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Sabemos que el 0 es el elemento absorbente en la multiplicación. ¿Bien? O sea, donde esté metido el 0 y lo multiplique por 0, ¿sí? Más todavía va a ser 0. ¿Bien? Entonces, el resultado es 0. Y estas son las 4 reglas generales de la potencia, ¿sí? Los 4 casos como especiales. El caso que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Me dice, la expresión 0 a la 0 no existe, ¿sí? No está definida. Por eso, cuando les leí la primera regla y la última regla, la cuarta, ¿sí? Les pedía que ni la base ni el exponente sean 0 a la vez. ¿Por qué? Porque cuando son 0 a la vez, tanto la base como el exponente, esa expresión no está definida. Y lo vamos a indicar de esta manera, ¿sí? Con una especie de E a la vuelta tachada. En matemáticas, cuando aparezca este símbolo, ¿sí? Vamos a indicar que no existe, ¿sí? Ese simbolito así es como una E a la vuelta tachada, ¿sí? Como sería como el símbolo de prohibido estacionar, pero al revés. Sí. Ese símbolo significa que no existe, ¿bien? Cuando ustedes lo vean, significa no existe. Y cuando esté sin tachar, significa que sí existe, ¿sí? Pero en este caso, 0 a la 0, esa expresión no existe. La actividad que vamos a hacer ahora, si vamos a empezar el trabajo práctico número 3, el punto 1 me va a decir, bueno, identificar cuáles de los siguientes productos pueden ser expresados como una potencia. Y escribir. O sea, los que se puedan escribir como una potencia, los vamos a indicar como una potencia. No hace falta que calculen el resultado, ¿sí? El resultado no hace falta. Lo que sí tenemos que saber es ver cuáles de esos casos se pueden escribir como una potencia. ¿Bien? Nos fijamos, por ejemplo, en el primer caso, en el A, me dice que es 3 por 3 por 3 por 3. O sea, hay 4 3. Entonces, en ese caso los factores son iguales, ¿sí? Entonces lo voy a poder escribir como una potencia. ¿Y cuál va a ser esa potencia? La base va a ser el 3, ¿sí? Porque es el número que se está repitiendo. ¿Qué exponente va a llevar? 4, porque tengo 4 3.
Bien, entonces, ahí me queda 3 a la cuarta. Aunque sepan escribirlo así de esa manera, está perfecto. ¿No les sale decir a la cuarta, a la quinta, a la décima, a la novena? Bueno, me dicen 3 elevado a la 4, o 3 a la 4. Lo podemos decir de esa manera, que también está bien dicho, ¿sí? No me digan 3/4 porque 3/4 no es, ¿sí? Cuartos es una fracción que lo vamos a ver después más adelante. En este caso es 3 a la 4, 3 a la cuarta. ¿Bien? El que sigue, tengo 2 por 2 por 2. En ese caso, los factores son iguales. Entonces, la base va a ser 2. ¿Qué exponente le voy a poner a ese? 3. Un 3. 3. Porque hay 3, 2. ¿Sí? El que sigue es 4 por 4. Entonces, ese sí lo puedo escribir como una potencia y me va a quedar 4. ¿A qué exponente? ¿Cuántos 4 hay? 2. 2. Entonces le pongo 4 al cuadrado. El que sigue, tengo 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cuántos 5 tengo? Los 5 se repiten, así que es una potencia eso. 6. 6. Entonces me queda 5 a la sexta. O 5 a la 6, ¿sí? Eso queda de esa manera. El siguiente me dice que tengo 2 por 3 por 4 por 5. No. Ese no se puede, ¿sí? Entonces vamos a indicar que ese no se puede. ¿Sí? Le ponen no se puede o le ponen una rayita, ¿sí? Eso también se puede hacer. ¿Bien? Vamos a hacer la primera columna, así ya les queda la primera columna de este. A ustedes después les va a quedar practicar con las otras. La que sigue dice 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Los factores son iguales, así que eso sí es una potencia, y me va a quedar 1. 4. No. 1 a la quinta. 1 a la quinta. Muy bien, muy bien. 1 a la quinta. Ahí queda, ¿sí? Sí. 1 elevado a la 5, 1 a la 5. ¿Bien? El 1 Sí. es eso, identificar cuáles de esos productos se pueden escribir como una potencia. ¿Bien? Sí.